Estimado docente, recibe el saludo cordial del grupo número 4 del curso Derecho Constitucional 1. El tema de exposición en esta oportunidad es el derecho constitucional y la globalización. Este tema presenta una relación muy compleja, encontrándose en una constante evolución. La globalización es un producto del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. El derecho constitucional y la globalización son dos fuerzas que guardan una relación muy tensa. La primera fuerza jala hacia el interior del Estado-Nación y la segunda fuerza hacia el exterior. Es por ello que la Constitución y el constitucionalismo regulan la ordenación del Estado. De modo que ni el Estado nacional puede abstenerse de la globalización para incrementar de forma rápida el crecimiento económico y con ello la generación de empleos. En palabras de José Ramón Cosio, es prácticamente imposible pensar al constitucionalismo fuera de la globalidad o que la globalidad deje de expresar al constitucionalismo. La globalización en su creciente interconexión económica, social y cultural plantea desafíos significativos a los sistemas jurídicos nacionales, incluyendo al derecho constitucional. Por un lado, la globalización puede fortalecer ciertos aspectos del derecho constitucional, como es la protección de los derechos humanos a través de los tratados internacionales y la cooperación judicial transfronteriza. Por otro lado, la globalización puede erosionar la soberanía nacional y la capacidad de los estados para regular eficazmente sus propios asuntos internos, generando tensión entre las normas constitucionales nacionales y las normas internacionales. Este importante tema será profundizado por mi compañera Judith. Gracias. Gracias, Serapio. Por otro lado, la globalización económica, a medida que transcurre el tiempo, ha intensificado la interconexión mundial en los ámbitos financiero, comercial y tecnológico. Si bien es considerado como una oportunidad de desarrollo, también se puede percibir como una amenaza para la soberanía estatal, ya que ésta podría debilitar el poder de los gobiernos, amplía la desigualdad social y permite la injerencia de actores económicos transnacionales en la legislación de los estados. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han impuesto condiciones que afectan la autonomía de los estados, debilitando la democracia y los derechos sociales, económicos y culturales. Por otro lado, la globalización del derecho constitucional fortalece la protección de los derechos fundamentales a nivel internacional. Por ejemplo, en América Latina, el neoconstitucionalismo ha promovido reformas que incluyen tratados de derechos humanos en los marcos normativos nacionales, aumentando de esta manera el control del poder público y garantizando una mayor participación democrática. El neoconstitucionalismo global ha sido propuesto como una solución para equilibrar los efectos de la globalización económica, asegurando que las constituciones sean herramientas efectivas de protección de los derechos humanos y no solo documentos simbólicos. Es por ello que se plantea la necesidad de poder fortalecer la democracia y garantizar de esa manera las decisiones económicas y políticas y que éstas respondan al interés general y no solo a los mercados internacionales. A continuación, mi nombre es Diana Soledad y les voy a dar a conocer los problemas emergentes en un contexto del derecho constitucional y la globalización, ¿no? Como primer problema tenemos la soberanía y supremacía constitucional versus las normas internacionales. Nuestra Constitución establece en el artículo 55 que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, surgen conflictos como en el caso de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su aceptación. Por ejemplo, en el año 2017, el presidente Kuczynski otorgó un indulto humanitario a Fujimori. Sin embargo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 2018 señaló que el indulto no cumplía con los estándares de justicia y la anuló.
Otro problema que tenemos es la protección de los derechos humanos en un contexto globalizado. Este se da en la resistencia de algunos sectores políticos a la implementación de las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en casos de las violaciones de las mismas, ¿no? Otro problema es la regulación de las empresas transnacionales y el medio ambiente, por supuesto. La actividad de empresas mineras extranjeras en el Perú ha generado conflictos con comunidades locales y hasta con el propio orden constitucional. Un ejemplo clave son las Bambas, donde la explotación minera ha derivado en protestas sociales y litigios, protegiendo sus derechos que está, que está estipulado en el artículo 2, inciso 22 de nuestra Constitución, ¿no? Otro problema son los derechos digitales y la regulación de plataformas tecnológicas. La expansión de Internet, las redes sociales ha generado desafíos en la protección de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, los derechos a la privacidad y la protección de los datos personales, ¿no? Otro problema, y por último, son los derechos humanos y la migración internacional, especialmente ciudadanos venezolanos, lo que ha generado desafíos constitucionales en materia de derechos humanos, seguridad y acceso a servicios públicos, ¿no? Muchas gracias. Va a continuar la exposición mi compañera Dana. Muchas gracias, compañera. La globalización, sin duda, ha transformado el panorama del derecho constitucional, presentando así nuevos desafíos que requieren una adaptación a las normas y principios fundamentales. Uno de los principales desafíos en esta interacción son las leyes nacionales y los tratados internacionales. La interacción de ellos puede generar conflicto en la aplicación de los derechos fundamentales, lo que obliga a los estados a encontrar un equilibrio entre la soberanía nacional y la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales. Como primer desafío encontramos la protección de los derechos humanos. A medida de que las economías y sociedades se interconectan, la violación de los derechos que ocurre en un país puede tener repercusiones en otro. Esto plantea la necesidad de crear un marco legal que garantice que los derechos humanos sean respetados y protegidos a niveles internacionales, lo que a su vez puede generar el conflicto con las leyes nacionales de ciertos países. Como ejemplo, lo podemos encontrar en Venezuela. El gobierno de Maduro utilizó ejecuciones extrajudiciales, fuerza excesiva y hasta tortura para silenciar a su población. Como consecuencia de ello, se vive una gran crisis humanitaria alrededor del país, lo que obligó a miles de venezolanos a huir de su tierra natal para ir en busca de un futuro mejor. En conclusión, los desafíos de los derechos constitucionales en la globalización son complejos y multifacéticos. Es esencial que los derechos y las instituciones trabajen de manera conjunta para encontrar soluciones que respeten tanto la soberanía nacional como los compromisos internacionales, garantizando así la protección de los derechos fundamentales en un mundo interconectado. Ahora le doy paso a mi compañero Onofre. Las principales propuestas de la globalización del derecho en el marco del derecho constitucional, sin lugar a duda, la globalización ha tenido un origen económico, pero que ha tenido repercusiones en diversas áreas, incluido el derecho, lo que ha significado desarrollar una propuesta adaptadas al contexto más global. Algunas de las principales propuestas que el equipo ha considerado, por ejemplo, la integración o reforzar la integración del derecho internacional, como son los tratados, los convenios internacionales, la codificación del derecho global, la adopción del derecho privado, en este caso, como el ejemplo de UNIDROIT, que unifica el derecho privado y los contratos a nivel de países, ¿no? El fortalecimiento del derecho internacional, como en el caso de mayor cooperación entre organismos internacionales, ¿no? La implementación de mecanismos propiamente de justicia transnacionales, es decir, incluyendo tribunales internacionales más accesibles a resolver conflictos globales de manera efectiva. La adopción de sistemas de sistema nacional propiamente jurídico nacional, incorporar en las normas jurídicas las sentencias y las recomendaciones de los tribunales, ¿no? Que hay una flexibilización propiamente para la integración de normas extranjeras. La formulación, en este caso, de un derecho, la formación de profesionales en el derecho global, que también falta, la protección de la soberanía jurídica,
Es decir, que hay un equilibrio entre la norma global y la legislación internacional, la creación de espacios de diálogos para que haya mayor análisis, el establecimiento de estándares mínimos, como en el caso el derecho a la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Promover la globalización inclusiva, basada en principios de seguridad jurídica, ¿no? Supervisión y cumplimiento de sentencias, no hay un organismo que cumpla sentencias, y el uso de la tecnología en la globalización.